En este episodio especial del podcast Charter for Health, Carta por la Salud en Español, hablamos con activistas por el derecho a la salud en Latinoamérica para responder a la pregunta ¿qué es el buen vivir? En este círculo de la palabra abordamos las diferentes dimensiones del concepto del buen vivir para los pueblos latinoamericanos, su significado desde los saberes ancestrales y cuáles son las implicaciones para el derecho a la salud en el mundo de hoy. Bienvenidos a Carta por la Salud, un podcast del MSP Global sobre el derecho a la salud. Escuche las voces y los puntos de vista de los defensores del derecho a la salud de todo el mundo que están al frente de la lucha por la salud para todas las personas. Mi nombre es Luisa Fernanda Viatela Lozano y están escuchando Carta por la Salud, un nuevo podcast del MSP Global. Siga y comparta desde donde esté en iVoox o vaya a nuestro sitio web phmovement.org. Somos el movimiento por la salud de los pueblos. Únase a nosotros en la lucha por la salud para todas las personas. Vivian Camacho de Bolivia nos habla desde qué tradiciones teóricas y culturales se piensa el buen vivir. Es importante la defensa del agua, de la tierra, del territorio, de nuestras raíces ancestrales, de nuestra medicina ancestral, porque es parte de esta resistencia cultural que nos trae también esta propuesta del Sumak Kawsay, que todos pertenecemos, que todos nosotros como humanidad, sin importar el color, el idioma, dónde hayas nacido, cuánto dinero tengas o no, merecemos respeto, merecemos dignidad. Somos hijos de la madre, de nuestra madre Pachamama, y ninguna madre está feliz cuando ve a sus hijos que están en hambre, en guerra, cuando están violentándose unos a otros. Entonces, este Sumak Kawsay es una filosofía profunda que nos convoca a recordar que somos la misma raíz ancestral humana. Aunque tengamos varios colores, varios idiomas, y lloramos, nos alegramos, soñamos con esta humanidad digna, linda, solidaria, porque somos familia, somos un ayllu, somos una misma humanidad. Y como decía el Che, una misma humanidad que ha dicho basta y ha echado a andar. Y es por eso, en ese basta y en ese echar a andar, que nos convoca este movimiento tan grande de gente valiosa, valiente, académicos, luchadores de base, gente que desde hace muchos años está luchando para que tengamos salud en nuestros pueblos, y salud es justicia social, salud es vida digna, salud es hablar de salud de la madre tierra para que nosotros tengamos salud. La brasileña Camila Giuliani nos cuenta qué es para ella el buen vivir y cómo, desde allí, se construyen las relaciones entre la sociedad, la naturaleza y los seres humanos, desde diferentes dimensiones, tanto en lo ético, lo político, lo económico, lo ambiental, entre otros. El buen vivir es la vida plena, es el Sumak, que es pleno, bello, y el Kawsay, que es la vida. Entonces es la vida plena y es sobre todo un proyecto político de vida que propone la vida en armonía entre todos los seres del planeta y todos los seres humanos y no humanos. Entonces todos los elementos de la naturaleza. Así que tenemos la comprensión de que somos interdependientes y que todo está interconectado. Ese es el buen vivir, que creo que es un sentimiento, una visión sistémica que ya está presente en la cosmovisión de los pueblos originarios desde siempre, desde que se entiende la vida. Entonces, en América Latina se tiene el buen vivir como un principio muy antiguo y que hoy se hace muy importante diante de una sociedad que es extremadamente patriarcal, racista, consumista y muy competitiva y violenta. Entonces, esto no es sostenible, esto es algo que necesita realmente de una resolución. Entonces, una crisis civilizatoria que necesita el buen vivir para resgatarse. El buen vivir tiene algunos principios que proponen una forma diferente de relacionarse, que es mucho más saludable. Y esos principios son, por ejemplo, el diálogo, la convivencia entre las personas y no solamente las personas, a todos los seres de la naturaleza, la colectividad y el equilibrio en armonía, la reciprocidad y la solidaridad. Y en esto, la solidaridad es un principio que podemos hablar un poquito más en este momento porque llama mucho la atención en el momento que vivimos, es que es una capacidad de dar y recibir, de saber cooperar entre los seres humanos y no humanos y de promover este intercambio y la corresponsabilidad en el cuidado con la vida. Entonces, es realmente de construir la armonía.
Y esta reciprocidad cultiva relaciones sociales que son más saludables y que aumentan, elevan la cohesión social y la confianza mutua, que son cuestiones fundamentales para construir una sociedad más equitativa. Realmente se trata también de construir la equidad con los principios del buen vivir. Por su parte, Mariluz Martín, de Paraguay, nos cuenta por qué el buen vivir es una filosofía anticapitalista y cómo podemos explicar los alcances de este concepto. El buen vivir es recuperar la política como el arte de buscar el bien común y hacerlo realmente posible. Es superar el mito del desarrollo infinito basado en la extracción, el uso, el abuso de todo lo que nos rodea para consumir más y cada vez más, mientras que se destruye la propia vida. El buen vivir es reconocer que somos diferentes, que somos personas muy diversas, pero que somos iguales y que estamos en una relación interdependiente, porque el mundo solo es uno y en ese mundo habitamos todos, todas y todes. Y tenemos el derecho a vivir en armonía con todo lo que nos rodea, con todas las personas que nos rodean. El buen vivir es un horizonte posible, que lo podemos construir entre todas las personas y que se pone a reconocer la necesidad de ver los feminismos como un medio para superar la desigualdad actual. El principal elemento de la filosofía del buen vivir es que la sociedad no puede vivir sin la naturaleza, no son dos cosas, somos uno, somos parte, somos tierra, somos agua, somos mar, somos aire. Entonces la filosofía del buen vivir son líneas, son principios que nos sirven a todas las civilizaciones, a todos los pueblos para construir ese mundo posible. Hugo Iku, de Guatemala, nos habla precisamente desde la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos. Para él, ¿qué es el buen vivir y cómo desde el buen vivir se puede aportar a las transformaciones que la sociedad necesita? El buen vivir es un paradigma de los pueblos originarios, un paradigma que precisamente se contrapone a un modelo civilizatorio de vida actual basado en el mercado y en el neoliberalismo. Entonces es un paradigma que tiene una historia milenaria diría, todos los pueblos originarios del mundo, pero en los últimos tiempos, a América Latina, los pueblos originarios de América Latina han hecho vigencia una vez más el buen vivir, especialmente por la necesidad que hay de aportar en estos tiempos difíciles y complicados a los cuales el modelo de vida neoliberal nos ha llevado. En lo económico, creo que es importante retomar principios filosóficos de los pueblos, como por ejemplo el dar, el recibir, la reciprocidad, también el intercambio, la solidaridad. La pandemia COVID-19 fue un ejemplo bastante claro, donde las comunidades pusieron en práctica estos elementos profundos y filosóficos, especialmente basados en el intercambio. En relación a la parte política, creo que acá el elemento importante sería el don del servicio. El don del servicio es bastante importante, especialmente para que la clase política lo revise y lo retome. En las comunidades hay derechos y hay obligaciones. Una obligatoriedad precisamente es cabalmente el servicio para la comunidad. Eso significa apoyar en la administración, en la gestión comunitaria y también en el empoderamiento comunitario. Finalmente, en la parte cultural. En la parte cultural, el buen vivir no es sinónimo de folclore. Creo que eso es bien importante. Es la búsqueda permanente de la autonomía y emancipación de los pueblos. Algunos ejemplos. El idioma, la vestimenta, las prácticas de salud no son folclore, son elementos importantes de identidad, inclusive no son simplemente alternativas, sino son elementos de identidad. En ese sentido, la importancia que se da a la tierra como la Pachamama, la tierra que nos da de comer, de beber, y por eso se le rinde reverencia. Y también por eso hay una lucha permanente de los pueblos originarios para defender la salud y la vida de la madre tierra y el territorio. Están escuchando Carta por la Salud, un podcast del Movimiento por la Salud de los Pueblos. Ya regresamos.
Siga los debates de la Organización Mundial de la Salud en el portal de seguimiento de la OMS del Movimiento por la Salud de los Pueblos. Allí usted podrá seguir de cerca las actividades de la OMS y consultar los comentarios sobre los puntos de la agenda preparados por el equipo de observadores del MSP y que incluyen análisis y perspectivas cruciales en materia de salud con recomendaciones para los encargados de la formulación de políticas en salud y la sociedad civil. Toda la información del observatorio de la OMS en WHO Tracker. Para más información, visite el observatorio de la OMS en el sitio web del Movimiento por la Salud de los Pueblos en phmovement.org. Hola a todos, soy Chiara Bodini, coeditora del Observatorio Global de Salud 6, publicación insignia del Movimiento por la Salud de los Pueblos. También soy productora del GHW Podcast. Escucha la primera temporada de nuestro podcast en inglés, español, francés y árabe en iVoox. También puedes visitar nuestro sitio web phmovement.org/GHW-podcast. ¿Te frustra la forma en la que los grandes medios cubren los temas de salud? Lee, comparte y suscríbete al People's Health Dispatch, un boletín quincenal publicado por el People's Dispatch y el Movimiento por la Salud de los Pueblos sobre políticas de salud y la lucha por el derecho a la salud, especialmente en el sur global. Recuerda, haz clic, lee, comparte y suscríbete. En este espacio escuchemos a la colombiana Sandra Payán hablando del por qué el buen vivir es una respuesta o una alternativa a la crisis planetaria en cuanto a lo ecológico, las desigualdades y las guerras. El buen vivir para mí es la expresión de esas otras maneras de entender la vida y de vivirla que nace de nuestros pueblos originarios, de nuestra ancestralidad. Es una manera como nuestros pueblos están luchando la reexistencia, porque expresa su manera de sentir y de pensar. Nuestros pueblos ancestrales, no solo de Abya Yala, de nuestro continente, sino de todos los continentes del planeta. Es la manera que las luchas de nuestros pueblos están nombrando su manera de sentir. Eso para mí es el buen vivir, que nace esencialmente del sentimiento de ser parte, pertenecientes a la madre tierra. Esto es tan poderoso el concepto de buen vivir, porque no es traducción de una palabra occidental, sino que es otra palabra. El buen vivir es expresión de otros modos de sentir y de pensar, desde los cuales la salud no se separa de la política, la economía, la educación, la agricultura, no se separa, porque somos parte de la misma trama vital. Es otra manera de sentir, que implica armonía, respeto, equilibrio, que implica, sobre todo, que implica convivencia, que es lo que no somos capaces de hacer desde la modernidad. Por eso ahí nos salen palabras como guerra y otras que nos surgen desde nuestras culturas ancestrales, entendiendo como lo entendemos desde el movimiento del buen vivir, como una expresión de esas otras maneras de entender la vida y de vivirla, que ha sido construida no como una corriente intelectual, sino como una lucha de nuestros pueblos. Es así como concebimos el buen vivir. La argentina Marcela Bobato nos cuenta qué es para ella el buen vivir y cómo se entra en ese diálogo con el conocimiento, y cuál es el uso, por ejemplo, de la medicina ancestral para volver al equilibrio. Primero, que es una propuesta alternativa y diferente al antropocentrismo, ¿no es cierto? Eso hay que tenerlo claro, porque En este episodio especial del podcast Charter for Health, Carta por la Salud en Español, hablamos con activistas por el derecho a la salud en Latinoamérica para responder a la pregunta ¿qué es el buen vivir? En este círculo de la palabra abordamos las diferentes dimensiones del concepto del buen vivir para los pueblos latinoamericanos, su significado desde los saberes ancestrales y cuáles son las implicaciones para el derecho a la salud en el mundo de hoy.
Bienvenidos a Carta por la Salud, un podcast del MSP Global sobre el derecho a la salud. Escuche las voces y los puntos de vista de los defensores del derecho a la salud de todo el mundo que están al frente de la lucha por la salud para todas las personas. Mi nombre es Luisa Fernanda Viatela Lozano y están escuchando Carta por la Salud, un nuevo podcast del MSP Global. Siga y comparta desde donde esté en iVoox o vaya a nuestro sitio web phmovement.org. Somos el movimiento por la salud de los pueblos. Únase a nosotros en la lucha por la salud para todas las personas. Vivian Camacho de Bolivia nos habla desde qué tradiciones teóricas y culturales se piensa el buen vivir. Es importante la defensa del agua, de la tierra, del territorio, de nuestras raíces ancestrales, de nuestra medicina ancestral, porque es parte de esta resistencia cultural que nos trae también esta propuesta del Sumak Kawsay, que todos pertenecemos, que todos nosotros como humanidad, sin importar el color, el idioma, dónde hayas nacido, cuánto dinero tengas o no, merecemos respeto, merecemos dignidad. Somos hijos de la madre, de nuestra madre Pachamama, y ninguna madre está feliz cuando ve a sus hijos que están en hambre, en guerra, cuando están violentándose unos a otros. Entonces, este Sumak Kawsay es una filosofía profunda que nos convoca a recordar que somos la misma raíz ancestral humana. Aunque tengamos varios colores, varios idiomas, y lloramos, nos alegramos, soñamos con esta humanidad digna, linda, solidaria, porque somos familia, somos un ayllu, somos una misma humanidad. Y como decía el Che, una misma humanidad que ha dicho basta y ha echado a andar. Y es por eso, en ese basta y en ese echar a andar, que nos convoca este movimiento tan grande de gente valiosa, valiente, académicos, luchadores de base, gente que desde hace muchos años está luchando para que tengamos salud en nuestros pueblos, y salud es justicia social, salud es vida digna, salud es hablar de salud de la madre tierra para que nosotros tengamos salud. La brasileña Camila Giuliani nos cuenta qué es para ella el buen vivir y cómo, desde allí, se construyen las relaciones entre la sociedad, la naturaleza y los seres humanos, desde diferentes dimensiones, tanto en lo ético, lo político, lo económico, lo ambiental, entre otros. El buen vivir es la vida plena, es el sumac, que es pleno, belo, y el Kawsay, que es la vida. Entonces es la vida plena y es sobre todo un proyecto político de vida que propone la vida en armonía entre todos los seres del planeta y todos los seres humanos y no humanos. Entonces todos los elementos de la naturaleza. Así que tenemos la comprensión de que somos interdependientes y que todo está interconectado. Ese es el buen vivir, que creo que es un sentimiento, una visión sistémica que ya está presente en la cosmovisión de los pueblos originarios desde siempre, desde que se entiende la vida. Entonces, en América Latina se tiene el buen vivir como un principio muy antiguo y que hoy se hace muy importante diante de una sociedad que es extremadamente patriarcal, racista, consumista y muy competitiva y violenta. Entonces, esto no es sostenible, esto es algo que necesita realmente de una resolución. Entonces, una crisis civilizatoria que necesita el buen vivir para resgatarse. El buen vivir tiene algunos principios que proponen una forma diferente de relacionarse, que es mucho más saludable. Y esos principios son, por ejemplo, el diálogo, la convivencia entre las personas y no solamente las personas, a todos los seres de la naturaleza, la colectividad y el equilibrio en armonía, la reciprocidad y la solidaridad. Y en esto, la solidaridad es un principio que podemos hablar un poquito más en este momento porque llama mucho la atención en el momento que vivimos, es que es una capacidad de dar y recibir, de saber cooperar entre los seres humanos y no humanos y de promover este intercambio y la corresponsabilidad en el cuidado con la vida. Entonces, es realmente de construir la armonía. Y esta reciprocidad cultiva relaciones sociales que son más saludables y que aumentan, elevan la cohesión social y la confianza mutua, que son cuestiones fundamentales para construir una sociedad más equitativa. Realmente se trata también de construir la equidad con los principios del buen vivir.
Por su parte, Mariluz Martín, de Paraguay, nos cuenta por qué el buen vivir es una filosofía anticapitalista y cómo podemos explicar los alcances de este concepto. El buen vivir es recuperar la política como el arte de buscar el bien común y hacerlo realmente posible. Es superar el mito del desarrollo infinito basado en la extracción, el uso, el abuso de todo lo que nos rodea para consumir más y cada vez más, mientras que se destruye la propia vida. El buen vivir es reconocer que somos diferentes, que somos personas muy diversas, pero que somos iguales y que estamos en una relación interdependiente, porque el mundo solo es uno y en ese mundo habitamos todos, todas y todes. Y tenemos el derecho a vivir en armonía con todo lo que nos rodea, con todas las personas que nos rodean. El buen vivir es un horizonte posible, que lo podemos construir entre todas las personas y que se pone a reconocer la necesidad de ver los feminismos como un medio para superar la desigualdad actual. El principal elemento de la filosofía del buen vivir es que la sociedad no puede vivir sin la naturaleza, no son dos cosas, somos uno, somos parte, somos tierra, somos agua, somos mar, somos aire. Entonces la filosofía del buen vivir son líneas, son principios que nos sirven a todas las civilizaciones, a todos los pueblos para construir ese mundo posible. Hugo Iku, de Guatemala, nos habla precisamente desde la cosmovisión de los pueblos mesoamericanos. Para él, ¿qué es el buen vivir y cómo desde el buen vivir se puede aportar a las transformaciones que la sociedad necesita? El buen vivir es un paradigma de los pueblos originarios, un paradigma que precisamente se contrapone a un modelo civilizatorio de vida actual basado en el mercado y en el neoliberalismo. Entonces es un paradigma que tiene una historia milenaria diría, todos los pueblos originarios del mundo, pero en los últimos tiempos, a América Latina, los pueblos originarios de América Latina han hecho vigencia una vez más el buen vivir, especialmente por la necesidad que hay de aportar en estos tiempos difíciles y complicados a los cuales el modelo de vida neoliberal nos ha llevado. En lo económico, creo que es importante retomar principios filosóficos de los pueblos, como por ejemplo el dar, el recibir, la reciprocidad, también el intercambio, la solidaridad. La pandemia COVID-19 fue un ejemplo bastante claro, donde las comunidades pusieron en práctica estos elementos profundos y filosóficos, especialmente basados en el intercambio. En relación a la parte política, creo que acá el elemento importante sería el don del servicio. El don del servicio es bastante importante, especialmente para que la clase política lo revise y lo retome. En las comunidades hay derechos y hay obligaciones. Una obligatoriedad precisamente es cabalmente el servicio para la comunidad. Eso significa apoyar en la administración, en la gestión comunitaria y también en el empoderamiento comunitario. Finalmente, en la parte cultural. En la parte cultural, el buen vivir no es sinónimo de folclore. Creo que eso es bien importante. Es la búsqueda permanente de la autonomía y emancipación de los pueblos. Algunos ejemplos. El idioma, la vestimenta, las prácticas de salud no son folclore, son elementos importantes de identidad, inclusive no son simplemente alternativas, sino son elementos de identidad. En ese sentido, la importancia que se da a la tierra como la Pachamama, la tierra que nos da de comer, de beber, y por eso se le rinde reverencia. Y también por eso hay una lucha permanente de los pueblos originarios para defender la salud y la vida de la madre tierra y el territorio.